Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Escucha, oh Señor, mis oraciones. Escucha mi deseo de estar contigo, de morar en tu casa y de permitir que todo mi ser esté lleno de tu presencia. Pero nada de esto es posible sin ti. Cuando no eres el que me llena, pronto me lleno de pensamientos y preocupaciones incesantes que me dividen y me arrastran lejos de ti. Cuando no eres tú el autor, incluso los pensamientos acerca de ti, buenos pensamientos espirituales, pueden llegar a ser nada más que distracciones. Oh Señor, tanto pensar en ti, tanta fascinación por ideas y discusiones teológicas, al estar en vilo por la historia de la espiritualidad cristiana y estimulado por pensamientos e ideas sobre la oración y la meditación, pueden ser una expresión de avaricia, de la misma forma que el deseo incontrolable de comida, de posesiones o de poder. Cada día comprendo nuevamente que solo tú puedes enseñarme a rezar. Solo tú puedes hacer que mi corazón descanse. Solo tú puedes permitirme que more en tu presencia. Ningún libro, ningún programa de radio, ninguna idea, ni concepto o teoría me llevará más cerca de ti, a menos que tú mismo seas el que permita estos instrumentos, transformándolos en el camino hacia ti. Pero, Señor, por lo menos, permíteme mantenerme abierto a tu iniciativa. Déjame esperar paciente y atentamente esa hora en que vengas y rompas todas las paredes que he erigido. Enséñame, oh Señor, a rezar. Amén. De esta manera, con estas consideraciones, con esta reflexión, es un gusto enorme reencontrarnos, volver a encontrarnos, estar una vez más junto con todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas de diferentes partes de Latinoamérica, de nuestro país, Argentina, de diferentes lugares del mundo, gracias a la bondad de la tecnología, gracias a la bondad de Internet, en distintos puntos del planeta nos hacen permanecer en comunión, en común unión, y nos permiten que Radio Fe Latina sea el nexo, sea el puente entre todos ustedes y nosotros, para compartir este segmento a la luz de la palabra, preparándonos para un nuevo domingo en donde la liturgia tiene una invitación muy concreta, en donde la liturgia seguramente será honrada como lo que es una fiesta para el encuentro entre nosotros y Jesús, su palabra, esa palabra que es la fuerza viva que nos impulsa a seguir en estos momentos tan complicados, en estos momentos universalmente complejos. A la luz de la palabra, este espacio semanal en donde con la generosidad de Miguel Carreras vamos adentrándonos en lo que tiene que ver con la liturgia dominical y todos los conceptos que nos van a ayudar a intentar, al menos desde el deseo, desde el intento, desde el propósito, de vivir aquello que proclamamos y proclamar aquello que vivimos, ¿sí?
Esa es la idea, entonces, reencontrarnos y profundizar el texto que la liturgia nos va a proponer para este domingo festivo, cuarto domingo de Pascua. La celebración del Buen Pastor, asimismo, conlleva la jornada de oración por las vocaciones, este 25 de abril de este año 2021, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor, y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, jornada de oración por las vocaciones, 28 de abril de este 2021. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, abundantes, generosas, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más nos presentamos como cada encuentro. Créenos que es un gusto reencontrarnos desde Radio Fe Latina para compartir un nuevo encuentro, un nuevo espacio a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián. Va muy bien, como de costumbre, siempre siguiendo al buen pastor, aquel que nos guía por el camino que nos conduce a la vida, a la plenitud de la vida. Muy interesante, muy linda la reflexión inicial tuya en este programa. Fíjate, Fabián, es cierto, y esto lo enseña la experiencia. Alguna vez dijimos que una buena señora decía: la experiencia hace la diferencia. Y efectivamente, eso ocurre. Somos cristianos. ¿Cuánto pensamos nosotros en la palabra? ¿Cuántas veces la leemos? ¿Cómo la reflexionamos bajo oración? ¿Meditamos en ella? Buscamos, sí, significados, entender un poquito más, pero muchas veces, y es donde aflora aquí nuestra porción, digamos, adámica, que no es pequeña muchas veces, mezclamos el pensamiento que debería focalizarse, centralizarse en la propuesta de la palabra con cosas que nos pasan fuera de todo esto, que son experiencias propiamente, llamémosle, mundanas, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a derivar y terminamos haciendo un camino mental que nos desvía y nos quita de esa rectitud que debemos guardar y que por la cual nos conduce siempre el Señor. Mezclamos mucho las cosas. Inclusive tenemos experiencias diversas durante el curso de un día. Y esas experiencias en nosotros dejan huella, aunque no sea la que deja el Evangelio, huellas que deja el mundo. No te olvides que el ladrón no entra por la puerta. Si tenemos la puerta abierta, y la puerta abierta nuestra es la puerta del corazón, y quien la abre es aquel que ingresa en ese corazón para cambiar totalmente los pensamientos que se instalan en él. Pero muchas veces nosotros nos distraemos y le abrimos la puerta a alguien que está también, como quien dice, como el ladrón, viste, que está siempre pendiente, donde puede encontrar un lugar posible para ingresar y hacer lo suyo, que no es posiblemente amar, sino más bien es matar y robar. Y pasa. Entonces hay espíritus que se meten en nosotros también. Y es un combate que tenemos que librar. Y muchas veces nos vamos también en algo que vos decías por ahí, Fabián, y es muy cierto.
¿Cuántas veces entramos a intelectualizar la palabra? Terminamos haciendo análisis que son académicamente o teológicamente o cristológicamente válidos, pero nos vamos demasiado muchas veces en conceptos, en definiciones, y nos perdemos de aquella sencillez. Y ahí se decía, es como la avaricia, ¿no? Fíjate, el avaro se preocupa no en tener dinero, que eso es necesario para hacer las cosas necesarias, sino en almacenar dinero, en hacer del dinero un objetivo prioritario. Y a veces nosotros también, desde el punto de vista, llamémosle religioso, teológico religioso, nos preocupamos demasiado en almacenar, conceptos, criterios, que está bien, sí, de suyo, pero que ocupan nuestra mente, y nuestra mente debería estar ocupada también en la experiencia concreta de estas cosas. Y estableceremos una diferencia que valora el Señor, porque esa experiencia nos enseña algo que es prioritario y fundante, la humildad con la que debemos encarar estas cosas y fundamentalmente este camino que nos conduce guiados por el buen pastor. Ahí entonces solamente lo que podemos tener siempre, y de lo cual tenemos que estar pendientes siempre, Fabián, es de la voz del pastor, que nos conoce y conoce lo que nos está pasando. Y cuando ve que nos desviamos como la ovejita que a veces se desvía del camino que le indica su pastor, entonces la voz de él nos vuelve a encaminar. Decía Fabián, sí. Bien, no, que, a ver, nosotros estamos viviendo, en Argentina y en el resto del planeta, esto es algo mundial, una pandemia, estamos viviendo un momento sumamente complejo que no se puede ni minimizar, ni se puede obviar, ni se puede negar, ni restarle importancia. Ahora, mientras te escuchaba, pensaba casi de inmediato, Miguel, como para que vos nos ilumines justamente a la luz de la palabra. Estamos escuchando muchos pastores de lo apocalíptico, de la muerte, de la enfermedad, del miedo, de la incertidumbre, de lo terrible, y no estamos escuchando al buen pastor, ese que cuida, acompaña y ama a sus ovejas. Digo, me apareció esta imagen escuchando tu reflexión anterior, ¿sí? Digo, porque hay un solo pastor, ¿sí? Pero diera la sensación como que estamos muy ocupados, y es entendible, por cierto, en escuchar, entre comillas, la voz de pastores de calamidades y no de esperanza. Sí, ciertamente lo hay. Mirá, por un lado deberíamos separar. Hay voces que a lo mejor no son precisamente la voz del cristiano, la voz de la palabra, pero que de suyo y en sí pueden ser atendibles, ¿no es cierto? No las juzgamos a priori, ¿no? Como algo que procede del enemigo de la vida, del enemigo de Dios. Pero hay otras voces que uno se da cuenta manifiestamente que vienen de otro lugar, que vienen de parte de alguien que tiene ideas opuestas y viene de un camino y por un camino y nos conduce a ese camino, que es opuesto al camino por el cual nos lleva el que nos conoce y nos conduce a donde está verdaderamente la vida deseable. Y lo vemos, sí, vos estás mencionando algo que venimos escuchando desde hace siglos, o por lo menos lo hemos leído. Sí, hay pastores de la calamidad, de las terriblezas, inclusive libros bíblicos, comenzando por el Apocalipsis, las profecías, digamos, de tipo también apocalíptico, que ven calamidades cada 10 minutos. Esta pandemia, vamos a un ejemplo concreto, Fabián, que azota a la humanidad. Es una peste, por supuesto. Nosotros leemos en el Apocalipsis, sí, que la consecuencia de la guerra que hacen los hombres, por supuesto, aquellos que no llegan a la conquista de la paz que regala el Señor, no como el mundo la da, sino como solamente la puede dar el Señor, el único pastor, la única voz que debemos atender en definitiva. Esas terriblezas que están en el libro del Apocalipsis, escritas de una manera que si las entendemos a la luz del amor de Dios depositado en el corazón cambiado nuestro, vamos a ver que en realidad
nos están marcando un rumbo y siempre ayudan a que nuestro rumbo sea el que marca definitivamente el pastor, en la experiencia concreta. Entonces, claro, no más de... Mirá, más de uno, yo creo y siempre lo he sabido, ¿no?, que estarán vaticinando a partir de esta pandemia, por ejemplo, el fin del mundo. ¿Cuántas veces ha ocurrido? ¿Cuántos fines del mundo han pasado? ¿No? ¿Cuántas veces se vino abajo todo el planeta Tierra? Cosa que no ocurrió nunca. Se viene abajo el mundo cuando nosotros verdaderamente trascendemos el mundo ilustrado por el mar, salimos del mar por las redes del pescador, que es el pastor de todas las ovejas, y nos ubicamos en la tierra, y preferimos después ir de la tierra al cielo, y no volver al mar, de donde nos quitó aquel que nos quitó, de todas esas cosas que no son de Dios, sino que proceden de la avaricia mental de tantos falsos pastores y de tantas falsas voces que habitan en el mundo. Acá estamos orientados por la voz de la palabra del Señor. Es la voz. Y si conocemos la voz del único pastor, como conoce la oveja que es dócil, que sigue a esa voz, entonces no vamos a atender otras voces, vamos a seguir al pastor. Él nos conoce. Bueno, de la misma manera que tenemos que llegar a conocerlo a Él. Y entonces vamos en comunidad, vamos juntos, como debe ser, como el rebaño fiel que sigue al Señor. Y es la idea, porque es el buen pastor. Es el gran pastor. Mira cuántos títulos, ¿no es cierto?, en la Escritura, y que pronuncia el mismo Señor aplicándoles a sí propio, porque es su identidad real. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el yo soy. Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz, yo soy la palabra, yo soy el camino. El yo soy, del énfasis, del puro ser, ese es el Señor. No hay otro. Es más, si bien el texto de este domingo que estamos analizando con tu presencia, Miguel, comienza a partir del versículo 11, este mencionado versículo habla de yo soy el buen pastor, ¿sí? Otra vez, como mencionabas vos recién, aparece el yo soy, como la autorreferencia de Jesús. Y sin duda, vos sabés que el nombre divino, Yahvé o Jehová, que se utiliza el tetragramaton en el Antiguo Testamento, y el cual muchos intérpretes identifican como el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir Yahvé? Bueno, la mayor parte de los analistas que están de acuerdo con esto dicen es el yo soy el que soy, ¿no es cierto?, que pronunció Dios en el desierto cuando a él se acercó Moisés viendo la zarza que ardía sin consumirse. Cuando Moisés le pregunta al Señor, bueno, pero me van a preguntar, ¿quién te envía? Le dirás, te envía yo soy el que soy. Por lo menos en muchas traducciones está así, Fabián. Quizá muchas más antiguas, ¿no es cierto? Otras dirán yo soy Yahvé, el nombre de Dios. Bueno, eso lo sintetiza el yo soy de Jesús. Porque no nos olvidemos que Jesús, uno diría, es una teofanía, es más que eso. Las teofanías pertenecen al estilo del Antiguo Testamento, manifestación de la divinidad, pero el Señor es la presencia misma en nosotros de esa divinidad. Entonces no es una mera manifestación, es la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Es el yo soy, verdaderamente. Ahí lo vemos, identificándose y mostrando su identidad a aquel que es en sí y, digamos, por sí, sí, lo es por el Padre, que es lo mismo que decir es en sí y por sí, porque Dios es en sí y por sí. Y en la unidad divina del Dios unitrino, el Padre y el Hijo son una cosa. Ahí está el yo soy de Jesús, que acá nos va a decir qué cosa, ya en la tierra, porque vino como hombre, ¿no es cierto? Yo soy el buen pastor. Ahí está, ese es el pastor. No solamente es pastor, sino que se describe como bueno, Miguel. Claro, y ahí está la diferencia también. ¿Qué es lo que es bueno? Fíjate vos, en una oportunidad se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno en la tierra, solamente Dios es bueno. Yo soy el buen pastor.
está mostrando otra vez de una manera, uno diría medio elíptica, no, real, para que pueda leer espiritualmente. El Señor está mostrando también su naturaleza divina. Es la palabra que es en el principio. Asume nuestra naturaleza y como tal es pastor. Y es pastor de todos los hombres. Y los conoce a todos por su nombre. ¿Cuándo? Cuando estos lo siguen. Fíjate vos, un caso que mencionamos con frecuencia, Fabián. María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro, pero no se fue. Cuando Jesús la llama por el sexo, mujer, ¿por qué lloras? No lo reconoce, pero cuando Jesús la nombra por el nombre, María, se da vuelta Raboní, ahí lo conoce. Sabe que es el pastor, sabe que la conoce por el nombre y ahí reconoce a su pastor, ahí reconoce la voz. Y todos nosotros, Fabián, somos conocidos por el buen pastor, por el que viene a buscarnos y el que viene a llevarnos al lugar donde Él viene, que es la plenitud de la vida. Dijamos, nos quitó del mar, nos puso sobre la tierra, de pie, y nos lleva de la tierra al cielo. Todo esto no es un significado espiritual, por supuesto, ¿no? Nos lleva finalmente, atrapados como estamos, en las redes de la muerte. Bueno, nos lleva entonces, pescados por las redes, las mallas del cielo, puestos sobre la tierra donde viene nuestra naturaleza compartida, para llevarnos al lugar de la vida y su plenitud. Ahí vamos a estar. Bien, hay una especie de paralelo, Miguel, hay una especie de analogía. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Hay una especie de contrapunto entre el buen pastor y el asalariado, casi como nos suele pasar a nosotros, con aquello tan complicado que tenemos o que nos sucede del cumplimiento, ¿sí? Del cumplimiento. ¿Hay un contrapunto entre el buen pastor y el asalariado? Y total contrapunto, como lo muestra aquí el Señor. Él da la vida por las ovejas. Mirá vos, dar la vida. Cómo las ama, ¿no? Cómo las quiere, cómo las cuida, cómo las conduce. Siempre por el bien y para el bien, definitivo. El asalariado, el que cobra por ese trabajo, busca fundamentalmente ¿qué cosa? Y el dinero, la paga, de lo que entiende es un trabajo, que puede hacer con cierto amor o sin amor, y a veces con mala voluntad o protestando. Pero busca el dinero que le genera el trabajo que está haciendo. No lo hace por amor. Y si no lo hace por amor, lo hace por un interés individual y particular, que tiene que ver más bien con el ego. Utilizamos recién un término, la avaricia, ¿no? Que a veces padecemos, pero en el plano espiritual, cuando queremos de pronto, ¿no es cierto?, amontonar conceptos y definiciones en orden a todo lo que conversamos a propósito de Dios. Bueno, el asalariado busca avaramente, amor al dinero tiene. ¿Qué es lo que busca? Amontonar dinero. Ahí entiende erróneamente, por supuesto, que está su poder. Y en este caso, pastorear a ovejas, bueno, le puede resultar lo mismo tan grato como, qué sé yo, recolectar basura. No hay amor, hay un interés personal. Tiene poco que ver con el amor. Y muchas veces no solamente no tiene nada que ver, sino que es un combatiente contra todo aquello que se hace por amor. Y acá, por ejemplo, el Señor nos está diciendo algo más, ¿no? Él es el buen pastor, pero es la puerta también. Dos cosas. Es la puerta de entrada y salida. El que no entra por Él no puede entrar, y el que no sale por Él no sale tampoco. A propósito de la puerta hay mucho para decir, ¿no? El Señor dice, y lo dice muchas veces, yo soy la puerta. Él es la puerta. Fíjate vos, que el que ingresaba al templo de Jerusalén, ingresaba por la puerta, claro está. ¿Para qué ingresaba? Y bueno, para adorar a Dios, ¿no es cierto? Hacer su culto. Bueno, sí, claro está, desde el punto de vista figurativo, el templo es de suyo una figura de quien es verdaderamente el templo vivo. ¿Quién es el templo vivo? El Señor. Entra. El Señor es la puerta. Por esa puerta entramos.
Si no entramos por Cristo, ¿entramos por el asalariado? No, porque el asalariado no es la puerta. El asalariado salta a la tapia. No viene a amar, viene a robar y a matar. Es en el peor de los casos ya. ¿Te das cuenta? El que entra por el Señor, entra al templo verdadero y en él encuentra el lugar de adoración en el espíritu y verdad como quiere el Señor. En él encuentra la vida, sin tanto ritualismo, ¿te das cuenta? El Señor, por ejemplo, evoquemos, visualicemos, por así decirlo, la figura de un Jesús proclamando, predicando en su tiempo. ¿Qué veía uno? Veía a un religioso con toda su indumentaria, muy significativo sin duda, pero con la indumentaria propia del religioso, llamémosle profesional. No, veía un señor común que iba por la calle como vos o como yo. Iba haciendo algo diferente, pues tenía un poder diferente, una misión absolutamente diferente y mayor, iba cumpliendo con eso. No esperaba ser buscado, no, él salía a buscar. Él era un templo itinerante, el Señor. Era un templo que se movía, que buscaba, como hace Dios. Bueno, ese es el pastor. Ese es el pastor que viene a buscar a las ovejas. Esa es puerta de entrada y salida. Esa es la puerta por donde debemos entrar. ¿Cómo debemos entenderlo a él entonces? Sí, al templo literal entramos por la puerta. Obviamente, es la lógica y sabemos cómo es esto, ¿no? Pero al templo de la fe, al templo espiritual, debemos entrar por la puerta que es el Señor, que se nos abre a nosotros porque vino a buscarnos y a mostrarnos algo que no conocemos. Y terminamos escuchando su voz y la escuchamos, finalmente reconociéndola, y a través de esa voz vamos aprendiendo, conociendo cosas que para nosotros son muchas veces insólitas, pero a medida que entramos y salimos, que nuestra frecuencia al templo vivo, que es el Señor y lo es en nosotros, a medida que lo hacemos, así como vamos al servicio todos los domingos, ¿no es cierto?, los días que vamos, entremos al Señor, tiene siempre la puerta abierta. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Acá, en vez de darse un contrapunto entre el buen pastor y el asalariado, se narra una escena, una vivencia, un episodio, Miguel, de comunión. El buen pastor conoce a sus ovejas y del mismo modo las ovejas conocen al buen pastor. ¿Será una situación de reciprocidad? Y totalmente, inevitable comunión, digamos, ¿no es cierto? Porque nuestra comunión, como dice San Juan... La comunión, por cierto. Claro, y lo dice San Juan, ¿con quién es nuestra comunión? Con el Padre y con el Hijo. Esa es llamarle la comunión mayor, Fabián. Comunión con el Padre y el Hijo. Mira, así como el Padre y el Hijo son uno, una cosa, como dice Jesús, su oración del capítulo 17 de San Juan, así quiere que todos nosotros seamos uno, pero uno en el Señor, unidos, como están el Padre y el Hijo, unidos en el Hijo y el Padre, somos unos y en comunión perfecta con el Padre y el Hijo, y en comunión perfecta entre nosotros. Eucarísticamente hablando, nosotros cuando recibimos el cuerpo de Cristo, recibimos ¿a quién? Aquel que pone su cuerpo, su carne y su sangre por nosotros, que es la vida y el alimento nutriente y el todo y en todos. Pero también es cuerpo de Cristo aquellos que están en comunión con Cristo, que son nuestros hermanos. Entonces, cuando recibimos el cuerpo de Cristo, estamos recibiendo también a todos los hermanos que en comunión con nosotros configuramos un solo cuerpo. Y este es el misterio de la unidad, el misterio de la unidad que viene a ser este gran pastor, buen pastor, que pone, porque dice que viene a poner la vida por todos, sabemos que pone la vida por todos. Y nadie se la quita además, porque Él tiene el poder de darla, de entregarla y después de volver a recibirla. Todo el poder está en Él porque el Padre está en Él en una perfecta comunión de amor, que es lo que vuelcan hacia aquellos que finalmente lo conocen a través de su voz y finalmente del seguimiento concreto. Y los lugares por donde va el que nos conduce y al lugar definitivo donde nos conduce.
esa comunión, fíjate vos, como vos decís, Fabián, esa comunión que se da aquí en la tierra, ¿no es cierto? Sin embargo, nos va ascendiendo. El Señor, después de resucitar, ascendió. Vamos ascendiendo también nosotros. ¿Cuál es el lugar de llegada? Y el lugar de habitación de Dios, finalmente la casa del Padre. Ahora el Padre habita en nosotros, somos la casa de Dios. Después habitaremos todos juntos en la casa del Padre, en la perfecta unidad, en el amor, definitiva, plena, gloriosa y eterna. El pastor, el buen pastor, tiene fijado ese camino, conoce a sus ovejas, se da cuenta si lo siguen, si se le pierde alguna, deja el resto en seguridad y va a buscarla. Y hasta que no la encuentra, no vuelve. No quiere que se pierda nada de lo que el Padre le ha dado. Porque todo lo que es del Padre es del Hijo. Y todo el que viene al Hijo viene del Padre. A la luz de la palabra, cuarto domingo de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18, Radio Fe Latina, Miguel Carreras reflexionando. Y ahora nos da una mano, trabaja Silvia Patricia en la operación técnica y nos permite escuchar justamente este tema interpretado por Javier Bru del Buen Pastor. Pastor, salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. Pastor por nombre a todas llamará, y afuera él irá adelante y su voz se escuchará y seguirá. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus
esta música que ilumina justamente esto que vamos a celebrar este próximo domingo, cuarto domingo de Pascua, el Buen Pastor, con la canción de título homónimo, a donde llegamos con la asistencia técnica de Silvia Patricia. Estamos compartiendo la luz de la palabra. Este cuarto domingo de Pascua, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. A ver, hablamos del contrapunto entre el buen pastor y el asalariado, Miguel. Hemos hablado en la comunión entre el buen pastor y las ovejas, y no deja de ser sumamente ilustrativo, descriptivo, ¿sí? Y profundo, obviamente, el diálogo o la secuencia que sigue. Y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Cómo es esto? Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Acá aparece una especie como de comunión trinitaria, el Padre, el Hijo y nosotros como sus hijos, como sus ovejas, Miguel. Efectivamente, y así es, Fabián. Ninguno es bueno sobre la tierra, solamente Dios es bueno. El Señor dice que es el buen pastor, y el Señor no puede mentir. Él da la vida, nadie se la quita. Tenemos esto. Cuando decimos que da la vida, Miguel, sí. ¿hacemos referencia al haber sido enjuiciado sin causa, al haber sido crucificado, al haber sido matado, digamos? Sí. ¿Este es el dar la vida, o el dar la vida exceden este tipo de barreras lógicas, Miguel? Mira, el caso se aplica, por supuesto. Uno diría, bueno, pero los que mataron al Señor tenían la capacidad de matarlo. La vida nadie me la quita, yo la entrego. Está en Él la potestad de dar y recuperar la vida. Tiene el poder sobre la vida y la muerte, porque procede del Padre, y Él es uno con el Padre. Por eso uno dice, cuando el Señor, y lo celebramos hace poco, ¿no es cierto?, la vida, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Respecto de aquellos que lo mataron a Jesús, que lo crucificaron, ¿cuáles fueron las últimas palabras del Señor? Padre, perdónalos porque no saben no lo que hacen. saben lo que hacen. ¿Lo están matando o el Señor está poniendo su vida por todos? El Señor está glorificando al Padre y poniendo la vida que va a recuperar, porque la pone y la recupera. Uno diría, sí, es el Padre que lo rehabilitó, que lo resucitó al Hijo. Sí, Señor, pero y el Padre y el Hijo son uno. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Acude al Padre como hombre, pero al acudir al Padre, que es Dios, Él mismo como Dios hace lo que está haciendo. Y está entendiendo, lo sabe, y sabe que no saben lo que hacen. Por eso Pedro, no sé si está en la lectura de hoy, creo que sí, Fabián, habría que fijarse, ¿no? Cuando proponen, después de Pentecostés, y proclama el nombre y el quérigma cristiano, refiérese a aquellos que lo mataron al Señor. Hermanos, yo sé que lo hicieron por ignorancia. Está como exclusivo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular, porque en ningún otro hay salvación, ni existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Palabra de Dios, Miguel, a la cual hacías referencia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, versículos 8 al 12, que también forma parte de la liturgia dominical de esta fiesta del Buen Pastor, ¿sí?
Sí, permíteme, te alabamos, Señor. Sí, y no solamente esto que estás leyendo, que es precisamente la lectura de los hechos del próximo domingo, sino la del domingo anterior. Muy probablemente sería, el tercer domingo del... Tercer domingo, sí, tal cual. sí, ahí donde dice, sé que lo hicieron por ignorancia. Está de alguna manera excusando, no acusando a aquellos que mataron al Señor y a los cuales está ahora proclamando la muerte y resurrección del Señor, el querigma cristiano. Bueno, Claro, formaba parte de la liturgia del domingo pasado. Ahí está. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por Ahí ignorancia está. lo mismo que sus jefes, ahí está. pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Esto, como para poner en autos a la audiencia, es una referencia, pero formó parte de la liturgia dominical pasada. ¿Sí? De acuerdo, y la podemos aplicar a esta también en un sentido doble, fíjate, en cuanto a las palabras y a los pasajes y fundamentalmente a lo que dice nuestro Señor, ya próximo a partir e entregar el Espíritu. ¿Qué nos dice? Perdona a los padres porque no saben No lo saben que lo que hacen. hacen. ¿Y a qué dice? Sé que lo hicieron por ignorancia. Era por ignorancia, sí, pero ahora, ahí está, ahí viene el perdón. O conviértanse y crean en el Evangelio. Ahí está. ¿Y habrá perdón? Sí, sí. Es el núcleo del amor, el perdón. ¿Qué viene Dios en Cristo Jesús? A perdonar. No viene a condenar, viene a salvar lo que está perdido. Y en esa salvación que hace de todos el Señor, está por supuesto implícito el perdón de las faltas que todos tenemos. Pero a partir del Señor y por el derramamiento de su sangre, hay perdón de los pecados como no lo había antes. No perdonaba Moisés. El que perdona es el Señor. El que pone la sangre es el Señor. No pone la sangre de animales, de machos cabríos y corderos. Pone su propia sangre. La sangre con la que sella una alianza nueva. Y estamos aquí entonces, Fabián, a propósito de que el Señor pone la vida a Él. Nadie se la quita. Pero Él la recupera también. Tiene poder sobre la vida y la muerte. Toda autoridad me ha sido dado tanto en los cielos como en la tierra. Tiene la plenitud de la autoridad. Porque es uno con el Padre. Y el Padre está en Él y es uno con el Hijo. Y todo lo que es del Padre es del Hijo. Y todo lo que es del Hijo es del Padre. Y el Espíritu Santo es el que viene a dar testimonio de ese misterio de la unidad de la vida que es en el principio. Y en ese principio somos conocidos ya por Dios. El pastor que conoce a sus ovejas, el pastor que como hombre, nuestro Señor Jesucristo conoce a sus ovejas, aquellas que lo siguen y las conoce por su nombre, nos conoce desde el principio. Y con un agregadito que podemos hacer atendiendo también a las exégesis que hemos hecho en domingos anteriores. El Señor nos eligió desde el principio, nos conoció, nos eligió, nos justificó por la fe. Ahí está la libertad nuestra, creemos o no. Y si nos justifica, nos santifica. Si llevamos una vida santa en orden a ese espíritu que hemos recibido, que es la presencia en la unidad plenísima y en nuestro corazón del Padre y el Hijo. Misterio de la vida. ¿Es posible llevar una vida santa o Sí. cómo se lleva una vida santa, Miguel? Y bueno, la vida santa, ¿te acuerdas que citábamos al principio? En la experiencia está la diferencia. Ahí Tal está. cual. Escuchamos la palabra, oímos la voz de la palabra, ¿sí? Le creímos al Padre, por así decirlo, palabra escrita, Antiguo Testamento. Sí, y cuando viene el Hijo, ¿lo reconocemos a través de la Escritura al Hijo? Como dice el Hijo, la palabra que de mí dice. Lo que está escrito a propósito de mí. Lo reconocemos, le creemos, lo seguimos. Ahí viene la experiencia. Lo seguimos y ahí está la diferencia total. Porque si lo seguimos, ascendemos. Ascendemos porque hemos resucitado por la fe, sí. Decimos resucitamos espiritualmente en el alma, bueno. ¿Conocemos la palabra? Sí, de alguna manera la hemos creído, pero tenemos que vivirla. Ahí viene la experiencia cristiana.
Y en ese camino, que es el Señor, camino interior en nosotros, vamos reconociendo todo lo que el Señor nos va diciendo, el camino por el cual nos está conduciendo. Él, que es nuestro pastor y buen pastor, vio Dios que era bueno y nos lleva al lugar que es bueno también. Es el lugar plenísimo de la vida. Y ese es el lugar que nos corresponde porque es el que estableció Dios desde el principio, que nos revela por su palabra y que en nosotros hace concretamente, todo lo hace Dios en todos, y lo hace en Cristo Jesús. Dios viene como hombre y hace como hombre lo que necesitamos nosotros como hombres, varones y mujeres. Por eso es posible todo esto, porque lleva en la ascensión, después de haber muerto y resucitado, puesto voluntariamente y con alegría incomparable, no es una alegría inefable sin duda, ¿no? Puesto su vida por todos, a eso vino precisamente, y llevando la vida de todos al lugar de la vida. Del cielo baja a la tierra, y bueno, de la tierra vuelve al cielo. De lo más alto vuelve a lo más bajo, o viene a lo más bajo, y de lo más bajo nos lleva a lo más alto, al lugar de donde viene, y que no conocemos. Y ahí habitaremos, y ese es el lugar de la vida, no hay otro. Si nos quedamos aquí abajo, sabemos cuál es el destino. Por eso decimos siempre, adelante, siempre hacia adelante y arriba. Adelante. Bien, retomamos el relato de Juan en su capítulo 10 y Juan plantea: tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor, ¿sí? ¿Cómo reconocer las ovejas que no son del rebaño? Sí, vos sabés que no creo que haya discusión posible, ¿no es cierto? Hay sí algunas opiniones, uno diría divergentes, no sé si hasta tanto, ¿eh? En realidad, conforme a la Escritura y a lo que vemos claramente, es muy importante, por ejemplo, la opinión de Santo Tomás de Aquino. Las otras ovejas son los gentiles, porque el Señor vino a proclamar primeramente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vino puntualmente a eso. Nosotros vemos en los evangelios que, sin embargo, el Señor ponderó muchas veces, mucho más, a los paganos que estaban en Israel. Hay muchos casos, la mujer samaritana, ¿no es cierto?, el centurión romano, muchos casos, ¿no es cierto?, siendo gentiles. El Señor no dejó de proclamar y hacer en ellos las cosas que viene a hacer en todos. Y finalmente Pedro, designado por el Señor, ¿no es cierto?, cabeza del grupo apostólico, Pedro reconoció esto, lo cual no entendía, aún recibiendo el Espíritu Santo. Recién lo entendió por una revelación especial de parte de Dios, cuando el Señor estaba allá en la gloria. Demetrio. O sea, el primer gentil, Cornelio, ¿no es cierto?, fue bautizado por Pedro, y a partir de ahí la incorporación de las otras ovejas, de los gentiles, oyendo la voz del único pastor. Hay un solo pastor, el Señor, el buen pastor, y uniéndose ese rebaño de los gentiles al pequeño rebaño que fueron en primera instancia, porque a eso vino, siguiendo el orden que estableció desde el principio el mismo Dios, a eso vino precisamente el Señor, nuestro Señor Jesucristo, a unir a todos. Vayan y hagan discípulos, fruto de todos los pueblos, naciones, razas y lenguas. Si leemos con atención en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, ahí va a ver el Apocaleta, una muchedumbre incontable, configurada por razas, lenguas, tribus, naciones de toda la tierra. Son los gentiles, el rebaño grande, llamémosle, ¿no es cierto? Sí, que cree la voz del Señor, como creyeron tanto, como estamos creyendo nosotros, Fabián. ¿Hemos creído al Señor? Sí. ¿Lo seguimos? Sí. Bueno, aquellos que lo siguen, naturalmente. Pero somos un solo rebaño, porque el Señor no quiere dos rebaños. El Señor quiere la unidad, siempre la unidad. Eres el pastor, eres el que une. Vos sabés que precisamente me estaba acordando que hay un movimiento interreligioso
muchas veces llamado ecumenismo, que sería su ideal, en el respeto de cada corriente, de cada posición y de cada mirada, converger en un punto en común. El cristianismo desde hace siglos está dividido, tal vez, en muchísimas orientaciones, en muchísimas expresiones. Esta frase, si la pudiéramos tomar literalmente, un solo rebaño y un solo pastor, para que seamos uno, para que el mundo crea, ¿será posible en algún momento? ¿O aún el ego, el egoísmo, la vanidad del hombre creyente se lo impide, Miguel? Sí, habíamos dicho al principio, Fabián, que también en nosotros, los cristianos, muchas veces sí tenemos la mente puesta en la palabra y muchas veces intelectualizamos tanto los contenidos bíblicos que terminamos desviándonos un poco de ciertos puntos centrales que sería más simple e inclusive más humilde tener sí como referencia inmediata, cercana y no apartarse demasiado por ingresar en el territorio de las complejidades que suelen ser desde el punto de vista académico muy atractivas, pero que desde el punto de vista de la concreta experiencia por ahí nos ayudan mucho y por ahí nos desvía. Hay otras, sí, criterios cristianos, digamos, ¿no? E inclusive no cristianos, e inclusive de parte que no confiesa ninguna fe religiosa, que uno ve que, como les diría Jesús, a ciertos paganos se lo dijo, tú no estás lejos del reino de los cielos. Y atendía a la opinión de algunos paganos gentiles, los judíos llamaban a los gentiles a los paganos, que al Señor, el Señor no desaprobaba, no, al contrario. Es decir, de pronto sabemos, el centro, aquel que viene, el Dios que viene, que nos une, un solo rebaño, un solo pastor, busca que todos sigan un mismo camino, el camino que es el Señor en todos. Eso es unidad, misterio de la vida. El Padre y el Hijo son uno, en el Espíritu Santo se revela todo esto. Ahora, uno diría, pero, mira, me acuerdo de otra opinión también, de otra señora que alguna vez dijo esto. Mira, muchas veces las personas, sin tener una ilustración teológica, ¿no es cierto?, como puede tenerlo un académico de la teología, dicen cosas que surgen, ¿no es cierto?, de un impulso del corazón verdaderamente bueno y válido. Dice, ¿por qué me preocupo de tantas cosas si lo único que tengo que hacer es amar? Y es así, Fabián, ¿eh? El amor es el mandato. El amor a Dios. ¿Y cómo lo demostramos? Amando al prójimo. Lo dice, creo, en la carta del domingo que lo tenemos San Juan, ¿no es cierto? Pero pertenece probablemente también a la carta juánica del domingo anterior. Pero bueno, siempre, porque todo viene ordenado conforme a lo que establece el magisterio, ¿no es cierto? Y entonces sí, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien ve, el tal es mentiroso. ¿Qué tenemos que hacer? Amar. Y ahí se unen opiniones diversas, pero en una cosa muy concreta, que es la experiencia del amor. Ahí verdaderamente el Señor ve el contenido de un corazón y de una voz que proclama la fe en Dios. Y que inclusive se acerca a la mesa eucarística y come y bebe con fe, verdaderamente, ¿viste? Verdaderamente recibe al Señor. De esa manera hay que recibirlo. Si no, terminamos en ritualismo siempre. Bien, muchas veces esto del amor, un verdadero crucigrama foráneo para dilucidar, ¿no? Que debería ser, más allá de lo que sabemos, ¿sí? De lo que estudiamos, de lo que nos capacitamos y nos formamos, lo cual no está nada mal, debería ser el ABC, ¿sí? Y muchas veces hacemos agua por todas partes por la carencia de amor, por la imposibilidad de amar. Y cuando uno dice estas cosas,
Obviamente, Miguel, que estamos comprendidos en las generales de la ley, y a nosotros, que por ahí, como hemos dicho en más de una ocasión, hablamos muy bien, bla, 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 también nos cuesta, o a mí me cuesta, digo, para no involucrar a los demás, amar, ¿sí? Amar como nos ha enseñado Jesús, sobre todo. Como Dios nos amó en Cristo Jesús, claro. Y vaya si nos cuesta cuántas veces, por razones inclusive religiosas, e inclusive te digo más, entre hermanos de distintos grupos cristianos, pongamos hermanos católicos, evangélicos, qué sé yo, hay tantas corrientes, también esto es algo que da para hablar mucho y bastante. ¿Cuántas veces nos peleamos? Pero a los gritos nos peleamos. Más por querer tener razón, imponer razones personales. Una cuestión de poder. Exactamente. ¿Y eso qué es? ¿Amor? No, eso es apartarse del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nunca discutía, siempre enseñaba. Aún en el debate que tenía con religiosos, fariseos, etc., vemos que las respuestas del Señor siempre son pedagógicas. No en orden a la intención de iniciar un debate, una discusión y querer ganarla, sino siempre en función de la docencia, siempre enseñando, aún reprochando, estaba la docencia. Dejaba la respuesta para la reflexión, y si ésta era válida en el sentido del que el Señor la decía, con esa maestría que solamente Él tenía, le iba a servir finalmente al otro. Si la meditaba en su corazón, según verdad, digamos, no buscando intereses propios, porque ahí estaríamos incurriendo muchas veces, y esto es lo que también tenemos, ¿no? Muchas veces ingresamos en cierta avaricia religiosa, ¿no? Queremos ser los poseedores, los dueños, los que enseñamos, los maestros. Y el Señor nos dice que hay un solo maestro y que todos nosotros somos hermanos. No nos olvidemos que somos hermanos, con una fraternidad diferente que llega a la plenitud de la unidad, a la plenitud del amor que Dios quiere como testimonio de su iglesia. Porque si no vamos a terminar separándonos, lamentablemente ocurre, Fabián. No solamente ahora ha ocurrido siempre, separándonos de hermanos cristianos por razones de opiniones, que no llegan a ser más que opiniones, que difieren con la nuestra y que generan en nosotros el alejamiento. Es justamente lo que no quiere Jesús, lo que no vino a hacer Jesús. Vino a unir, vino a acercar, cercanía, cualidad del cristiano, alegría, entusiasmo, cercanía. Y vos fíjate como muchas veces en nosotros, claro, ¿quién prevalece? Y el que viene a meter la cola, aquel que se metió en el Edén, aquel que desde el principio hace tropezar al hombre. Miguel, nos tenemos que empezar a despedir, pero nos gustaría que hagamos un cierre, aunque sea con una sintética referencia, opinión, acerca de este domingo de Buen Pastor y la jornada de oración por las vocaciones, ¿sí? ¿Por qué entendés, en una modesta respuesta de tiempo y no así de contenidos, por qué hay tan pocas vocaciones? Sí, vos sabés que lamentablemente, este tiempo de pandemia de alguna manera puede haber conspirado, ¿no es cierto?, este último año. Sí, y pero parte... ya venimos de larga data. Claro, sí, venimos, sí, pero vemos que lamentablemente el número de vocaciones y ordenaciones va decreciendo a través de estos últimos años, ¿no? Bueno, pareciera ser, y reconozcamos, comencemos por ahí, quizá nuestras propias fallas, ¿no? Y no llamamos demasiado la atención, sobre todo los jóvenes, Fabián. Porque que son pocos los jóvenes que se acercan al servicio dominical. Generalmente vos vas a una parroquia, X, la que sea, ves poca gente, y la poca gente es gente grande. Gente a veces que hoy llamaríamos, a nivel de esta pandemia lamentable, en situación de riesgo. Pareciera ser que no hay vocaciones. Entonces vamos a pedirle al único que puede despertar, y que es el que lo hace, las vocaciones en aquel que ve y que lee su corazón y lo lee por dentro, ¿no es cierto? Y ese estímulo
sin duda también impulsado por nuestra oración, porque está mostrando, y el Señor lo está viendo, que dentro de todos aquellos que configuran su iglesia hay frutos verdaderos, más que números aparentes. Entonces eso llega al Señor. Oremos en ese sentido, por tantas cosas que oramos muchas veces, pero oremos para que aumenten las vocaciones y para que aparezcan aquellos que quieren servir al prójimo desde el amor con humildad, sencillez y mansedumbre, como las ovejas del buen pastor. Muy bien, Miguel, comenzamos este espacio, este encuentro semanal a la luz de la palabra, diciendo lo mismo que diremos para la despedida. Un gusto habernos encontrado contigo en las abundantes y generosas reflexiones, con Silvia Patricia en la operación técnica, con tantos hermanos y hermanas, amigos y amigas oyentes de Radio Fe Latina, desde A la Luz de la Palabra, que le van dando sentido a nuestra existencia y son una caricia al alma para seguir adelante. Que el buen pastor te bendiga, los bendiga, los acompaña a lo largo de esta semana y Dios mediante nos reencontramos la semana siguiente para seguir compartiendo estos encuentros a la luz de la palabra. Miguel, el abrazo, el cariño y el agradecimiento de siempre. Igualmente para vos, Fabián, de siempre, Dios mediante, volvemos a encontrarnos. Un saludo, un abrazo muy grande a vos, a los tuyos y a toda la audiencia. Que Dios los bendiga. Hemos compartido hasta aquí A la Luz de la Palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.